Quien me contempla, me consuela. Muy buenas, saludos cordiales en Cristo y María. Hoy es 1 de noviembre del año 2025, se cumplen 75 años de la proclamación del cuarto dogma mariano, la asunción en cuerpo y alma de la Santísima Virgen María a los cielos. Un misterio maravilloso que hoy vamos a profundizar en él y vamos a ver los orígenes antes de que el Papa Pío XII se animara, se decidiera, porque tenía sus dudas, tenía sus inquietudes, pero con la ayuda de un niño de 5 años que recibió de la Virgen el mandato de ayudarle al Papa, de ir a hablar con él y decirle que tenía que proclamar el dogma porque ella había sido asunta al cielo, pues el Papa terminó de dar el salto. Además también, justamente el 9 de diciembre de 1949, Bruno Cornacchiola, el vidente de Tre Fontane, le confesó al Papa Pío XII que 10 años antes estuvo planteándose muy seriamente asesinarlo. Se convirtió, gracias a la Virgen, a las apariciones de Tre Fontane. Es decir, 2 apariciones marianas preceden a la proclamación del quinto dogma mariano por parte del Papa. Interesantísimo. Interesantísimo, y vamos a escuchar al mismo Papa Pío XII cómo él definió, proclamó este cuarto dogma, en el cual incluyó, curiosamente, los 3 dogmas anteriores. Pronunciamus, declaramus et definimus divinitus revelatum dogma est, immaculatem Dei param semper virginem, expleto terrestris vitae cursu, fuisse corpore et anima ad celestem gloriam assumptam. La fórmula definitoria del dogma de la Asunción dice así: por tanto, después de elevar a Dios muchas y reiteradas preces e invocar la luz del Espíritu de la verdad, para gloria de Dios omnipotente, que otorgó a la Virgen María su peculiar benevolencia, para honor de su Hijo, Rey inmortal de los siglos y vencedor del pecado y de la muerte, para acrecentar la gloria de esta misma augusta Madre y para gozo y alegría de toda la Iglesia, por la autoridad de nuestro Señor Jesucristo, de los bienaventurados apóstoles Pedro y Pablo y por la nuestra, pronunciamos, declaramos y definimos ser dogma de revelación divina que la Inmaculada Madre de Dios, siempre Virgen María, cumplido el curso de su vida terrena, fue asunta en cuerpo y alma a la gloria celeste. Por eso, si alguno, lo que Dios no quiera, osase negar o poner en duda voluntariamente lo que por nos ha sido definido, sepa que ha caído de la fe divina y católica. Muy clara la definición de este cuarto dogma que incluye los 3 anteriores ya proclamados y definidos por la Iglesia. Estamos pues caminando hacia el quinto dogma mariano, que será el definitivo, el que venza al misterio de iniquidad. Agustín Aranda, ¿cómo estás? ¿Por qué es tan importante que hoy celebremos este 75 aniversario de la proclamación de este dogma de la Asunción de la Santísima Virgen María? Hola, Arturo. Feliz solemnidad a todos. Todos los santos están con nosotros. Pues antes has dicho algo fundamental, y es que unas apariciones de la Virgen en Tre Fontane precedieron a la proclamación del cuarto dogma, porque así también va a ser para el quinto. Hay apariciones de la Virgen que preceden a la proclamación del quinto dogma. ¿Cómo no va a haber relación entre las apariciones de la Virgen y la proclamación de sus dogmas? Y además es que Dios tiene sus métodos, porque un ex protestante y un niño fueron los que le dieron el impulso al Santo Padre Pío XII para la proclamación del dogma. No fueron grandes teólogos, aunque sí es verdad que para la proclamación del quinto dogma, cuando se proclame, que ya Bergoglio se encargó de apartar todo lo que pudo, y Preboste, por supuesto, no solamente no va a mover un dedo para que se proclame, además de que él no tiene gracia de Estado,
ni primacía jurídica para ello, sino que va a tratar de ocultar esa corredención de María, pero sí, esos verdaderos papas y las apariciones de la Virgen que estamos comprendiendo ahora, en el final de los últimos tiempos, van a servir para la proclamación del dogma. ¿Por qué decimos todo eso? Porque hay sacerdotes que no podrán negar los dogmas de fe. ¿Pero de dónde provienen, señores sacerdotes? Provienen de la tradición y también provienen de las revelaciones privadas. Así que sean coherentes y no digan que no creen en las apariciones de la Virgen, pero que sí creen en los dogmas. Bueno, no hagan parcelas, por favor, que la unidad es una en la verdad. Totalmente, Agustín. Fundamental que se lo expliquen al Papa Pío XII, que gracias a Bruno Cornacchio, la testigo entre Fontane, muchísimas apariciones tuvo y la Iglesia aprobó esas apariciones, la confesión que le hizo, cómo le convenció, y a ese niño pues dio el paso, dio el paso. Agustín, ¿qué pasa que en la Iglesia hablamos tanto de participar de la gloriosa resurrección de nuestro Señor Jesucristo, pero poco se habla de participar de la gloriosa asunción de la Santísima Virgen María? ¿Por qué? Sí, esta idea vamos a resaltarla porque es importantísima. Rogamos que se preste mucha atención. Todos los católicos hemos escuchado innumerables veces a lo largo de nuestra vida que estamos llamados a participar de la gloria de la resurrección del Señor. Así es. Pero que poco hemos oído hablar de que también estamos llamados a participar de la gloriosa asunción de la Santísima Virgen María. Porque, como ya cada vez vamos entendiendo mejor el misterio inefable de la segunda venida del Señor, que no será todo de golpe, al final, habrá eventos que directamente llevarán el marchamo del cielo, aviso, milagro, la parusía, la santa ira de Dios, el castigo final, el juicio de las naciones. Bueno, pues este misterio de la gloriosa asunción nos prepara, pero igual, otra idea fundamental, que un católico no puede separar la cruz de la gloria, no hay gloria sin cruz, pues tampoco podemos separar la tribulación y la purificación que necesitamos de esa participación en la gloriosa asunción de la Virgen, de la parusía. Así que es lo mismo. Hay algo muy paradójico, Arturo, pero al final se irá cerrando el círculo. Pedro Romano cerrará el círculo. A ver, el dogma de la Asunción, el cuarto, ya está aprobado y se asocia, como hemos dicho, a la parusía, al vengo por toda la humanidad de la Virgen. El quinto dogma, el de la corredención, todavía no está aprobado y se asocia, todo el mundo eso lo tiene claro, a la presencia de María en el Calvario. Ahí una espada atravesó el corazón de María, como le profetizó el anciano Simeón, y ahí dio comienzo el sábado santo litúrgico y, por transposición, vemos la estrechísima relación que hay con el sábado santo de la Iglesia a la muerte del último papa, Benedicto XVI. El último papa murió como Cristo, era otro Cristo, y específicamente ese último papa, el catejón, dio paso al sábado santo de la Iglesia. Pero todavía, a pesar de que el papel de María se asocia al Calvario como corredentora, especialmente, el quinto dogma no está aprobado, pero sí lo está el cuarto, que es el que se vincula con la Asunción de María y con la parusía. Es decir, ya estamos vislumbrando la estrechísima correlación que hay entre todos los conceptos. Hay que trabajarlos y será el Santo Padre, Pedro Romano, cuyo lema es Pedro Romano, quien lo apruebe. La gloria de la Asunción, la gloria de la resurrección, la Asunción de María, la parusía, que es el vengo por toda la humanidad, pero estamos también llamados a ser mártires como la Virgen, no mártir de sangre, bueno, será lo que Dios quiera, pero
nuestro Señor, la sangre de nuestro Señor ya pagó por nosotros. Nuestro Señor no quiere que nosotros seamos hallados cizaña en la parusía, que volvemos a repetir, se asocia al dogma de la Asunción, y que vayamos a la vendimia, y menos todavía que nos pongamos la marca de la bestia. Eso no lo quiere Dios. Entonces, ahora que estamos a tiempo, vamos a pedirle a la Virgen que nos dé su gracia para poder ser fieles y ser como ella, mártires místicos. Eso sí está a nuestro alcance. Soportar las burlas, el rechazo, la soledad, la incomprensión, la persecución. Eso no es sangriento. Ya llegará, a lo mejor, para más de uno. Pero eso es lo que tenemos que hacer ahora, ya ser mártires y estar pensando en lo que supone el misterio de la Asunción de la Santísima Virgen. Efectivamente, Agustín. Vamos entonces a profundizar en ese misterio de la Asunción de muchas maneras. Una de ellas has hablado de soportar las burlas. El propio Jesucristo soportó las burlas cuando fue a resucitar a la hija de Jairo. Soportó burlas porque él dijo, no está muerta, duerme. ¿Qué misterio nos quiso transmitir el Señor con esas palabras y con la acción que él realizó allí? Pues sí, es maravilloso cómo en el Evangelio de San Marcos podemos encontrar materia de la boca de nuestro Señor, palabra de Dios, e interpretar esa escena que sucedió en torno al fallecimiento de esa niña para comprender la relación que hay entre la dormición y la muerte. Bueno, pues antes Además, de... lo vas a leer ahora y lo vamos a comentar. Esto que vas a leer, que es palabra de Dios y que vas a comentar, vamos a profundizar en este pasaje, nos va a ayudar después para comprender esa aparente paradoja entre lo que vivió ese niño de 5 años y le transmitió al Papa, que vamos a ver después un breve vídeo de 2 minutos y vamos a comentar, y vamos a ver también lo que la Virgen le dijo a Consuelo explicándole este misterio. Entonces, por eso es muy importante que pongamos la base de la palabra de Dios. Adelante, entonces. Es muy importante porque la lectura de este pasaje del Evangelio de San Marcos nos va a ayudar a entender cómo no hay contradicción entre lo que el niño Gilles le dijo al Santo Padre Pío XII y lo que la Virgen le explicó a Consuelo. Bueno, vamos a leer el pasaje del Evangelio de San Marcos, capítulo 5, a partir del versículo 35. Estaba todavía hablando cuando se le acercaron algunos de la casa del jefe de la sinagoga para informarle: tu hija ha muerto. ¿Para qué molestar ya al maestro? Jesús se hizo el desentendido y le dijo al jefe de la sinagoga: no tengas miedo, solamente ten fe. Pero no dejó que lo acompañaran más que Pedro, Santiago y Juan, hermano de Santiago. Cuando llegaron a la casa del jefe de la sinagoga, había gran alboroto. Unos gritaban, otros lloraban. Jesús dijo: ¿a qué viene tanto alboroto? La niña no ha muerto, sino que duerme. Ellos se burlaron de él, pero Jesús los hizo salir a todos y entró donde estaba la niña con el padre, la madre y los que venían con él. Tomó la mano de la niña y le dijo: Talitá cum, que quiere decir: niña, a ti te lo digo, levántate. Y ella se levantó al instante y empezó a corretear, pues tenía unos 12 años. Había que ver el estupor que esto produjo, pero Jesús les ordenó severamente que no lo contaran a nadie y mandó que dieran de comer a la niña. Bueno, pues es muy rica en contenido esta escena. En primer lugar, bueno, aquí vemos que hay varios personajes de todo tipo. Hay una gran confusión en torno a la muerte de esta niña, había alboroto. Apareció luego un cenizo diciendo: ¿para qué vas a molestar al maestro, a alguien sin fe? Aún así el Señor fue, pero no fue en tropel, solamente tomó a su núcleo duro, Pedro, Santiago y Juan. Qué casualidad, Arturo, los mismos tres que estaban en el Tabor, en el misterio de la transfiguración, que también se asocia a la parusía. El Señor los hizo salir a todos, es decir, Él no necesita mucho público, ni que estén allí unos dándole un consejo: pues yo creo que a la niña le pasa esto, ponle un trapo, dale aceite, incorpórala. No,
A Dios no hay que darle ideas, el divino médico ya sabe él cómo proceder. Y esta es la frase clave para hoy. Dijo el Señor: la niña no ha muerto, sino que duerme. ¿Acaso el Señor estaba mintiendo? ¿Acaso el Señor estaba armando lío como Bergoglio? Y a continuación se dice, ellos se burlaron de él. Entonces, el Señor asocia, no es la primera vez, la dormición a la muerte del que está en gracia. Sin embargo, como lo importante es la muerte del alma, si esta niña hubiera muerto en pecado mortal, cosa difícil a los 12 años, pero ojo, que sabemos por revelaciones privadas que hay niños, incluso menores, que se han condenado. El Señor no la hubiera podido resucitar, porque sí estaría muerta en el alma. Entonces, para el Señor lo importante es la vida del alma. Y me gustaría que tú comentaras cómo vemos este alboroto en los funerales. Muchas veces, muchos lloran desesperados. Sí, Como si... sí, totalmente, porque falta fe o tienen una falsa fe, la fe del buenismo, de que aquí barra libre, todos se salvan, hagan lo que hagan porque están bautizados, eso basta y sobra. Obviamente no. Jesús entró en ese alboroto, les dijo salgan fuera, aunque se burlaban de él. Él lo que quería era despertar la fe de los apóstoles y de la gente de allí. Él venía para que la gente tuviera fe. Recordemos la palabra de Dios, sin fe es imposible agradar a Dios. Y yo te quería también leer, fíjate, lo que la Virgen le dijo al vidente Bruno Cornacchiola cuando él ya pensaba retirarse. Él cuenta que después de 33 años de la primera aparición y de su conversión, habiendo recorrido todo el mundo para hablar de la Virgen, habiendo dado más de 7.000 conferencias, con 67 años, él dice que bueno, que se le ocurrió ir como para encomendarse a la Virgen allí a donde se había aparecido, a Trefontane, porque quería retirarse de todo, dedicarse solo a la oración y a la penitencia. Y dice que de repente se le apareció allí la Virgen y fíjate lo que le dijo a Agustín, la misma idea de lo que estamos comentando. La Virgen me habló de la conversión de los pecadores, sentí una gran alegría al encontrarme con ella y también de otros temas que ahora no puedo hablar. Al final me dijo, el próximo 12 de abril, aniversario del primer encuentro, caerá en el mismo día que en 1947. Fue finalmente el 12 de abril de 1980. Un sábado antes del primer domingo después de Pascua. En ese día quiero manifestarme con gracias espirituales y materiales. Además, haré algo maravilloso en el sol para despertar a los dormidos, Agustín, fíjate, para despertar a los dormidos que han perdido la fe y aún no creen en lo que yo he hecho aquí. Esto le pasa a muchos dormidos porque la Virgen está pidiendo fe en lo que ella ha hecho allí, en Trefontane. Lo hace para despertarles a la fe, como Jesús despertó a la fe con ese milagro de la hija de Jairo. Sí. Bueno, y hubo un acontecimiento, en el Sol con 3.000 testigos, o sea que el que fue allí, a ese llamado, se volvió confirmado en la fe. Es que se hace durísimo superar la muerte de un familiar si no se tiene esperanza, pero la esperanza es fruto de la fe. Se hace durísimo. Así que no hay que dejarlo para ese momento, porque todos tenemos cercanos al lado y no sabemos en qué momento nos va a tocar, ¿verdad? A nosotros. Efectivamente, pero que sea una fe auténtica, verdadera, no la aguada, la falsificada del buenismo. Esa fe es mortal, Agustín. Esa fe es mortal. Tú fíjate cómo, ¿quieres terminar de comentar esto y pasamos a ver lo del niño? Sí, bueno, es bellísimo todo esto. Estamos sentando las bases para ver la relación que hay entre la Asunción y la fe. ¿Cómo no? María, la mujer de fe. Estamos hablando de un dogma de fe. Es que son conceptos intrínsecamente unidos y no se pueden separar, ¿no? Continúa, Arturo. Sí, que el punto fundamental es la gracia. Vivir y morir en gracia de Dios es lo que el Señor nos quiere decir con este misterio de este dogma, donde queda abierto si murió, si no murió, porque el Papa no lo define con claridad para dejar abierto ese misterio, pero lo que nos decía el Señor en ese pasaje y en la definición dogma es que la clave es la gracia, morir en gracia de Dios, que es lo que el Señor quiere. Y así vemos que no hay contradicción entre lo que el niño le dijo al Papa Pío XII y lo que la Virgen le dijo a Consuelo. No se contradicen y no van contra el texto del dogma.
que has leído antes. Sí, el Papa Pío XII, niño, fíjate, el Papa Pío XII presentó varias razones que lo hemos dicho en la lectura del dogma. La primera, la inmunidad de María de todo pecado. La descomposición del cuerpo es consecuencia del pecado. Y como María careció de todo pecado, entonces ella estaba libre de la ley universal de la corrupción, pudiendo entonces entrar prontamente en cuerpo y alma en la gloria del cielo. En segundo lugar, su maternidad divina, lo que hemos dicho, los 3 dogmas que definió, que aprovechó para incorporar. Como el cuerpo de Cristo se había formado del cuerpo de María, era conveniente que el cuerpo de María participara de la suerte del cuerpo de Cristo. Ella concibió a Jesús, le dio a luz, le nutrió, le cuidó, le estrechó contra su pecho y no podemos imaginar que Jesús permitiera que el cuerpo que le dio vida llegase a la corrupción. En tercer lugar, su virginidad perpetua. Como su cuerpo fue preservado en integridad virginal, toda para Jesús, y siendo un tabernáculo viviente, era conveniente que después de la muerte no sufriera la corrupción. Y en cuarto lugar, estos son los 4 puntos fundamentales para entender lo que es la definición del dogma. Su participación en la obra redentora de Cristo. María, la Madre del Redentor, por su íntima participación en la obra redentora de su Hijo, después de consumado el curso de su vida sobre la tierra, recibió el fruto pleno de la redención, que es la glorificación del cuerpo y del alma. La Asunción es la victoria de Dios, confirmada en María y asegurada para nosotros. La Asunción es una señal y promesa de la gloria que nos espera cuando en el fin del mundo nuestros cuerpos resuciten y sean reunidos con nuestras almas. Estas son palabras de Madre Adela Galindo, fundadora de una congregación religiosa. Bueno, Agustín, yo creo que esta religiosa lo ha explicado muy bien, lo ha definido muy bien. ¿Quieres añadir algo más antes de que veamos en un vídeo breve lo que le pasó a este niño de 5 años? no, nada más. Vamos a ver el vídeo. ¿Sabías que un niño de 5 años confirmó al Papa la Asunción de María? Gilles Bouhours fue un niño francés nacido en 1944. A los 3 años comenzó a recibir apariciones de la Virgen María, quien le confió una misión: transmitir un mensaje al Papa sobre su asunción al cielo. En su inocencia, Gilles compartía sus visiones con su familia y, a pesar de las dificultades, logró viajar con su padre a Roma. El 1 de mayo de 1950, con apenas 5 años, fue recibido en audiencia privada con el Papa Pío XII. Ante el pontífice, el niño pronunció estas palabras: «La Santísima Virgen no está muerta. Ella subió al cielo en cuerpo y alma». El Papa quedó profundamente impresionado, pues llevaba tiempo pidiendo a Dios una confirmación para proclamar el dogma de la Asunción. Finalmente, el 1 de noviembre de 1950, exactamente 6 meses después de aquel encuentro, Pío XII definió solemnemente el dogma de la Asunción para toda la Iglesia. Bueno, Agustín, pues lo hemos visto. Gilles Bouhours nació en Francia en 1944. Con 5 años tuvo esta experiencia maravillosa con la Virgen. Le convenció a su padre para ir a ver al Papa y 6 meses antes, el 1 de mayo del año 1950, tenía ese encuentro privado con el Papa Pío XII. El Papa se quedaría con la boca abierta y tuvo la fuerza, gracias a este niño, a esta aparición que tuvo el niño de la Virgen, para 6 meses después, hace justo hoy, 75 años, definir el 5.º dogma. ¿Qué te parece? El 4.º dogma, perdón. Sí, una belleza. Es que tenemos ya tan en mente el 5.º dogma que muchas veces se nos va de la mano hablar ya del 5.º, ¿no? Pues sí, y vamos a compararlo con las revelaciones de la Virgen a Consuelo, que fueron dadas allá por el año 1991, y en el libro Estrella, que recibió la aprobación eclesiástica el 20 de abril del año 2005, al día siguiente de la llegada de Benedicto, pues ella dice lo siguiente, es un extracto, no puedo leer mucho, pero es muy bello. Sí, y lo vas a comparar con lo que le dijo la Virgen a este niño. La Santísima Virgen no murió, ha subido al cielo en cuerpo y alma, y que parece que se contradice con lo que le explicó a Consuelo. Por eso hemos querido empezar leyendo el pasaje del Evangelio de la muerte de la hija de Jairo. Y el Señor dijo, la niña no ha muerto, sino que duerme, para que veamos que no hay contradicción. Y yo creo, personalmente, en mi opinión, que en aquellos años, claro, como todavía no estaba aprobado el dogma, no podría ser considerado hereje quien hubiera dicho la Virgen María está sepultada, como
el patriarca Abraham o como San José, en fin, sí, se podría decir eso, y su cuerpo estará en algún sepulcro, a ver si lo encontramos. Y ten en cuenta que en aquella época ya la película de Indiana Jones nos muestra, aunque tiene errores, que había un afán, una fiebre arqueológica, los nazis estaban buscando el Santo Grial, el Arca Perdida, en fin, era la época de las excavaciones en Egipto, a ver qué nos encontramos, y a lo mejor alguno diría que iba a buscar el sepulcro de la Virgen María en los años 40, recién llegado el Papa Pío XII. Y por eso el niño se lo puso fácil al Papa. Dijo, la Virgen no murió, subió al cielo, para quitarle las ganas a todos aquellos que quisieran encontrar el santo sepulcro con los restos de la Santísima Virgen María. Pero eso no se contradice con lo que una vez aprobado el dogma, la propia Virgen le explicó a Consuelo, y es que si murió, como el dogma lo deja abierto, porque dice, al término de sus días, nadie puede decir que ni el niño ni Consuelo, que ambos recibieron los mensajes de la Virgen, van contra el dogma, ¿no? Porque como Pío XII tenía la gracia de Estado, él sabía cómo expresar el dogma. Bueno, vamos a ver. Él sí que tenía la gracia de Estado y Dios, a través del Papa, nos quiso dejar ese misterio abierto precisamente para que nos centráramos en la gracia. Lo fundamental es la gracia, la gracia y la gracia, porque eso es lo que te salva. Sí, lo fundamental es la gracia, no la arqueología, ¿eh? Que algunos, pues... Y no si murió, si no murió. Durmió y ya está, durmió en la gracia de Cristo y ya como con la hija de Jairo. Sí, bueno, y volviendo a Consuelo, la Virgen sí murió, como su hijo, y fue sepultada. Vamos a leer este fragmento, que la propia Virgen le explicó a Consuelo. Jesús bajó al sepulcro y al tercer día de mi muerte resucitó mi cuerpo por la virtud de Dios omnipotente, a quien nada le es imposible. Otorgó a mi cuerpo glorioso las dotes que le adornan eternamente para siempre, como son la impasibilidad, la claridad, la agilidad y la sutileza. Así fue la resurrección de mi cuerpo. Se siembra flaqueza y resucita gloria. Se siembra debilidad y resucita fortaleza. Pues si hay un cuerpo carnal, también hay un cuerpo espiritual. Pues ni la carne ni la sangre pueden heredar el reino de los cielos. Todo esto además está soportado con citas bíblicas de Romanos, el libro de la sabiduría, Corintios, que la Virgen le iba diciendo a Consuelo, toma nota de lo que dicen estos libros de la Sagrada Escritura porque son de aplicación para este momento. Voy a ver aquí el bolígrafo para seguir los renglones. Con la resurrección de mi cuerpo, mi alma volvió a la habitación terrena de la cual se había separado por la muerte. Como maestra os enseño, a fin de que alcancéis una sólida formación religiosa. La muerte recae sobre el cuerpo, no sobre el alma, que es una sustancia espiritual. Por tanto, no se aniquila ni muere, es eviterna, palabra que yo no había oído nunca, la busqué, eviterna, que tiene principio pero no fin, es un término oculto. Es decir, tiene principio porque Dios la ha creado, pero no tiene fin, el alma es eviterna. Dios ha dotado al alma de entendimiento y de voluntad. Con el entendimiento es capaz de conocer a Dios y de poseerlo eternamente, y con la voluntad puede cumplir en todo los designios de Dios. Estas perfecciones reflejan en el hombre un rayo de la infinita grandeza del Señor. La verdad engendra odio, por esto algunos, para no incurrir en el odio de los demás, echan sobre su boca el manto del silencio. Si predicaran la verdad tal como es y la misma verdad lo exige y la Divina Escritura abiertamente lo impone, ellos incurrirían en el odio de las personas mundanas. Jamás se debe dejar de decir la verdad aun a costa de provocar escándalo. San Antonio de Padua. Asunción de María Santísima en cuerpo y alma. Mi cuerpo, que cooperó con ayunos y penitencias, no se lamentó del dolor y con paciencia aceptó el sufrimiento. Y ahora ha recibido del Señor su recompensa, y en cuerpo y alma fui asunta a los cielos. Es el poder de Dios quien me eleva, acompañada de miríadas y miríadas de ángeles y arcángeles, que decían, eres la más hermosa de las criaturas, la gracia se derrama por tus labios, por eso Dios te bendice para siempre. A mirra, aloe y acacia huelen tus vestidos, desde salones de marfil
arpas te recrean. Toda espléndida, la hija del Padre penetra en los cielos, de brocado de oro son sus vestiduras. A mis oídos no solo llegaron tan sublimes notas, sino el sentido profundo de sus palabras. Melódicamente decían: toda pura eres, María, y no hay en ti mancha de pecado. Por eso tu cuerpo no se ha corrompido, no ha sufrido deterioro tu morada. El pecado, lastre del espíritu, causa del derrumbamiento del cuerpo, no te corrompió. Por eso toda pura eres, Madre de Dios, siempre virgen. Hombres que habitáis la tierra, ángeles y santos moradores del cielo, contemplad gozosos este maravilloso misterio. Mirad, esta es María, señora excelsa, mujer admirable. Tan solo ella entre los hijos de Adán ha sido preservada de culpa. María, por el poder de Dios, ha resucitado, ha vencido a la muerte. Su cuerpo glorioso se ha unido a su alma, que es un rayo de luz, dardo inflamado en el amor divino, que el lucero radiante del alba eleva a los cielos. Continúa, pero ya con esto es suficiente. ¡Qué belleza! Bueno, yo ya después de esto, lo único que sí te parece que podemos poner ahora la atención en el 15 de agosto. El 15 de agosto es la fecha donde se celebra este misterio maravilloso de la Asunción al cual estamos llamados, como muy bien has dicho, y que qué curioso que Umbe dejara su testamento abierto, primero en un sobre cerrado, pero en un mensaje dado el 15 de agosto del año 69. Esto se deja en un sobre cerrado, se abre en la notaría, lo que nosotros llamamos el testamento de la Virgen a la muerte de la vidente en marzo del año 90, y queremos que nos expliques qué importancia tiene esta fecha, qué significa esta fecha, qué relación tiene con los arrebatamientos y qué mensajes nos ha dado la Virgen María ahí en Umbe, pero también en Quivejo, también en Trefontane y a través del Padre Gobi. Pues sí, la fecha de celebración del dogma, como todos sabemos, es la del 15 de agosto. Pues la Virgen ha elegido ese día para dar mensajes en varios sitios, en Quivejo, 12 años antes del comienzo de esa gran tribulación, en el año 1994, porque ella mostró la visión escalofriante en el día de la gloriosa Asunción. Además, observa Arturo que si ella quisiera la gloria y el protagonismo para sí misma, no hubiera elegido un 15 de agosto para mostrarle durante varias horas esas escenas espeluznantes, sangrientas, a los pobres niños aquellos de Ruanda. Pero lo hace por nuestro bien, pero no es escuchada, igual que ahora. Pues un 15 de agosto, ella dictó su mensaje en Umbe, que está totalmente impregnado del mensaje de Garabandal, como se puede observar, son inseparables, y ahí se habla de aviso, milagro y castigo, todo lo que viene. Entonces, no podemos separar la tribulación y el inicio de los castigos de Dios a la Asunción de la Virgen, porque quien desprecie los llamados de la Virgen, quien no trate de purificarse, quien no crea, quien no tenga fe verdadera, porque grandes faltas de fe en la tierra acarrearán su miseria, quien se burle de ella, como se burlaron del Señor, pues está haciendo deméritos para participar de lo equivalente a la visión de Quivejo, al castigo, porque en Garabandal se habla del castigo, pero realmente es una palabra que engloba la santa ira de Dios, con las 7 copas de la santa ira de Dios, que sabemos que al final tendrán su culminación con los 3 días de oscuridad. Efectivamente, Agustín. Entonces, podemos decir que esa coincidencia de mensajes de lo que nos quiere decir la Virgen es que la Asunción puede representar o representa a los arrebatamientos al día de la santa ira de Dios, porque el día de la santa ira de Dios, justo cuando comienza la santa ira de Dios, es justo cuando se dan los arrebatamientos, ese mismo día. O sea, unos son arrebatados y luego el resto empieza a vivir la santa ira de Dios. Por eso la Virgen da esos mensajes durante 8 horas, esas visiones
de los ríos de sangre a las niñas de Quibejo, en Ruanda, que ocurrió 12 años, que no es casualidad que sean 12 años también, para aquellos que desprecien la fe y desprecien los mandatos de Dios y de la Virgen. Claro que no. Es que hay una estrecha relación, igual que la supresión del sacrificio perpetuo a la mitad de la semana 70 de Daniel precederá a la parusía. ¿Cómo no? Será la persecución para aquellos que no se hayan puesto la marca de la bestia. Y cómo no, será la ofensa a Dios Padre cuando vea que el mundo por el cual su Hijo derramó su sangre desprecia el sacrificio redentor y se apunta a adorar a Satanás. Entonces, ahí comienzan, después de la parusía, los castigos de Dios. Efectivamente, pero vamos, que yo creo que minutos después, ¿no? El mismo día podría ser, ¿no, Agustín? Sí, en el mensaje de Umbe, que viene acompañado de una visión riquísima, posterior al del aviso, el del aviso fue el 22 de junio del 71, el de la cruz en el cielo. Pues en el siguiente, 6 de julio del 71, ahí se ve todo. Se ve que el día del Señor es el mismo día de inicio de la santa ira de Dios. Se ve cómo hay arrebatados buenos y hay antiprimicias que parecen monstruosos, que hemos aprendido también al estudiar a Santa Hildegarda y Daniel 12. Entonces, vemos la constitución del pequeño resto, cómo sufrir no es llorar, unos no sufrirán, los arrebatados, otros sufrirán con alegría junto a la Virgen, el pequeño resto que todavía tiene que purificarse aquí, pero estará a salvo tanto del anticristo como de la santa ira de Dios, pero tendrán que purificarse. Esos son los de Apocalipsis 12. Y entonces, claro que la asunción de María, cómo no va a estar asociada al vengo por toda la humanidad. Luego vamos a leer los 3 momentos en los cuales la Virgen dice, en Umbe, vengo por toda la humanidad. Entre el aviso, a partir de ahí, y antes de la parusía, ella es cuando lo dice. Y el aviso, que también tiene en relación, por supuesto, con la parusía, habrá un tiempo entre el aviso y la parusía, ahí se verá la señal del Hijo del Hombre en el cielo, pero para todos los incrédulos que ahora no quieren creer en la Virgen, se les va a aplicar eso mismo. No se os dará otra señal que la del Hijo del Hombre, porque siguen pidiendo signos, como al Señor. Es lo mismo, no creen. Y el Señor dijo, no se os dará otra señal que la del Hijo del Hombre. Pues esa señal es la que van a tener, los que ahora se burlan y no creen en la Virgen, el aviso, pero para cuando quieran creer será tarde y experimentarán los que estén en pecado mortal un viento ardiente y corren el riesgo de quedarse secos, fulminados como la mata de perejil. Esperemos que Dios se apiade de sus almas y se enmienden para poder apuntarse a tiempo a la Asunción de María que se sitúa en el vengo por toda la humanidad de la parusía. Pues efectivamente, en ese día habrá como una desviación, o sea, dos opciones ya a partir de ese día, el día de la santa ira de Dios o el día de nuestro Señor Jesucristo. O sea, día terrible, pero a la vez maravilloso, según cada cual cómo haya respondido a Dios y la gracia que reciba de Dios. Bueno, pues fíjate. El 15 de agosto de 1982 les mostró imágenes terribles, un río de sangre, personas que se mataban entre sí, cadáveres abandonados y nadie que les diese sepultura. Un río de sangre, muchos cuerpos abandonados y decapitados. En una visión que duró 8 horas, vieron imágenes aterradoras, de personas matándose unas a otras, de cuerpos echados a los ríos. Vieron los cuerpos sin sus cabezas, decapitados. Ellos lloraban y los testigos alrededor de los videntes se quedaron con una impresión inolvidable de temor y tristeza. Si Ruanda no regresaba a Dios, dijo la visión, habrá ríos de sangre. Y luego tenemos, y así ocurrió, 12 años después, porque no se hizo caso, también lo explicamos en un vídeo, azuzado todo eso por los enemigos de Dios con tecnología y demás. Eso está explicado en otro vídeo. Luego entre Fontane, que ya hemos explicado que la Virgen el 12 de abril de 1980 dio un signo extra en el sol ante 3.000 testigos para despertar la fe de la gente, porque decía Agustín que ahora ya no se le va a dar más signos a la gente, se ha dado ya todos los signos necesarios, ahora hace falta tener fe. Bueno, pues entre Fontane el 15 de agosto de 1949
Dice la Virgen, ¿por qué no os alejáis del pecado que os llevará a la más atroz de las pérdidas? Esto sucede especialmente a aquellos que en estos tiempos llenos de pecado se ocultan a mis llamadas, en la época moderna llena de falsedades. ¿Qué te parece esta frase, Agustín? Pues sí, es lo de siempre, grande falta de fe. Es que ya no sabemos cómo decir, cómo implorar, que tengamos fe, que creamos. Es que sin fe no hacemos nada, estamos muertos. Y tener fe verdadera mueve a la acción, porque de palabra todo el mundo dice que tiene fe, de palabra todo el mundo quiere a la Virgen y de palabra todo el mundo cree que hay que ser cristiano con cruz. Sí, sí, pero hay que hacerlo, hay que llevarlo a la práctica. Sí, Agustín, es que fíjate que hemos dicho en alguna ocasión, para esta última prueba hace falta un extra, y ese extra, para superar esta prueba, te lo da las mariofanías, te lo da la Virgen, porque así lo quiere Dios. En ese mensaje de 15 de agosto del 49 dice: esto sucede especialmente a aquellos que en estos tiempos llenos de pecado se ocultan a mis llamadas, se burlan de las mariofanías, dicen que no la necesitan a la Virgen para nada. Es que ellos son muy machotes, Agustín, son muy machotes. Ellos pueden superar esta prueba sin la Virgen, fíjate, sin tomar en serio sus ayudas, sus avisos, sus orientaciones, sus indicaciones. Y luego en la aparición de 15 de agosto de 1958, ahora me la comentas, dice en Trefontane: habrá un muy fuerte terremoto que sacudirá todo el mundo. No vayan por ahí ni duerman si están en pecado mortal. Confesar y arrepentirse de haberlo hecho y no hacerlo más. El sol se oscurecerá y las estrellas caerán. Pero no se trata solo de realidad material. Hay una parte interpretativa y espiritual y será el sol de los soberbios y las estrellas del orgullo los que caigan. Fuera de la Iglesia católica, apostólica y romana no hay salvación. Amar a todos no significa mantener una actitud sentimental. No os despojéis del hábito. El vestido evoca, es una señal del cielo. Bueno, aquí vemos interpretaciones, una mezcla de lo que nos dice la Virgen y interpretaciones. ¿Qué sacas de estas palabras? Pues saco que hay una relación entre la asunción y las catástrofes y enfermedades. ¿Cómo no? En Umbe eso se observa perfectamente, que la situación mundial va a ser de pecado, de catástrofes, de guerra. Antes del aviso también. De hecho, se ve que habrá una especie como de pausa, porque en Umbe dice la Virgen: las guerras terminarán, pero si no se hace más caso vendrán otras peores. Y de hecho, la parusía llegará en un tiempo de relativa normalidad. Comían, bebían, no será todo al final. Porque la gente pensará, bueno, que la cosa se ha enderezado, como ahora con Preboste, que esto se está enderezando. Pues eso mismo volverá a suceder, porque el hombre es un animal que tropieza reiteradamente las mismas piedras. Esa separación que tú decías antes de la parusía también se ve ahora. ¿Acaso en el papado no se ha producido desde hace 12 años y cada vez con más nitidez lo estamos viendo, una separación? Hay que separarse ya de la línea falsa. Hay que tener criterio para saber cuándo ir a misa y cuándo no. Pero si no se tiene criterio, pues ahora se apelotona todo y no se ve y se piensa que Preboste es solución o que ya no quiere ir a misa. En fin, ya empezamos con los errores. Es que las palabras del Señor en el Evangelio son claras. Alejaos de mí todos los agentes de iniquidad. Lo hemos dicho muchas veces. No podemos unirnos a los agentes de iniquidad. Por eso ellos tienen obsesión por unirnos a todos con ellos. Cuando el Señor dice: no, alejaos de mí. Del libro del Padre Gobi, un mensaje dado el 15 de agosto. El libro del Padre Gobi es riquísimo en mensajes dados en días 15 de agosto. Duraron 25 años las apariciones y yo creo que en más de la mitad de esos 25 años, en la fecha 15 de agosto, la Virgen dio mensajes para que veamos la importancia que ella le da. En cada año ella resalta una faceta. No podemos leerlos todos por falta de tiempo, lógicamente, los tenemos aquí apuntados, pero sí voy a hacer un breve extracto de algunos de ellos, dados el 15 de agosto al Padre Gobi. 15 de agosto del año 80. Se llama Mi cuerpo glorioso, el título del mensaje, porque ella le ponía títulos
a los mensajes y a cada año ella también le daba un epígrafe para que más o menos supiéramos en ese año de qué iba a hablar ella. Mi adversario os insidia de todas las maneras. Con frecuencia os combate en las almas más cercanas y más amadas por vosotros, para desanimaros y así apagar en vosotros el ardor y el fervor de vuestra acción apostólica. Es que no se puede decir más con menos palabras. ¿Quién que de verdad se considere al menos aspirante a ser apóstol de los últimos tiempos, no encuentra a su alrededor, entre los cercanos, incomprensión, rechazo, soledad, burlas, contradicción? Porque o tiene muchísima suerte y todo su entorno piensa como él, cosa que estadísticamente es prácticamente imposible porque la Iglesia va a quedar reducida cuantitativamente a la mínima expresión, o es que no está haciendo un apostolado eficaz. Entonces, aquel que se sienta hoy día cómodo con su apostolado, bueno, es que eso de sentirse cómodo llevando la cruz de Cristo, bueno, será una nueva religión, ¿no? Que se replantee qué está haciendo, porque en esta época están proliferando las espiritualidades basadas en emociones, en canciones, en guitarras, en que todos nos queremos mucho y en que esto es maravilloso. Y eso no es lo que la Virgen nos está presentando de forma asociada al dogma de su asunción. No es eso, lo que la Virgen nos presenta un panorama como el de Trefontane, como el de Quivejo, como el de Umbe, como el que le dice al padre Gobi. ¿Somos conscientes de cuál es la situación y el entorno o no? ¿O estamos pensando que el escenario es otro? Que en eso consiste la acción del misterio de iniquidad, en confundir, en engañarnos, en presentarnos una religión sin cruz, la religión del relativismo, del buenismo, del que todos nos salvamos y esto es maravilloso, como una permanente jornada mundial de la juventud con el cura Guillerme, algo así, ¿no? Huyamos de esos escenarios que son trampas mortales. Totalmente, totalmente. Es tremendo, Agustín. ¿Algún mensaje más? Y concluimos ya del padre Gobi en fecha 15 de agosto, tan importante porque se asocia esta festividad que hoy celebramos 75 años a ese día de la Santa Ira de Dios, en el que comenzará la Santa Ira de Dios y otros, los elegidos, serán arrebatados, pero elegidos, Agustín, muchos son los llamados, pero pocos los escogidos. O sea, tampoco es que sea una gracia gratis totalmente, sino ni mucho menos, ¿no es así? No, claro que no, hay que ganárselo. Es que el obrero merece su salario porque ha trabajado, ¿verdad? Si no, no. Vamos a trabajar ahora que podemos, que después ya llegará la noche y cuando llegue la noche ya será muy difícil trabajar. Y ya vendrán los lamentos. Es que no veo, es que me pierdo. Los tres ayes que dices tú del Apocalipsis, ¿no? Sí, es que los tres ayes son momentos previos a la venida del Señor por etapas. Eso sería para otro programa, pero bueno. Vamos a ver. En el mensaje del 15 de agosto del 84, la Virgen, en el día de la Asunción, le dice al padre Gobi: os invito a escuchar las enseñanzas del Papa. Y al final del mensaje dice que su hijo predilecto Pablo VI ya está en el cielo. Falleció 6 años antes. A ver, si la Virgen nos dice, os invito a escuchar las enseñanzas del Papa, y luego nos ha revelado lo que nos ha revelado en Umbe, ¿a qué Papa se refiere? No me digan ustedes que a Preboste, por favor, ni a Bergoglio. Esto es un bofetón además a los que dicen que el último papa fue Pío XII, que también te digo una cosa, a mí me dijo el profesor Seifer que hay algunos edevacantistas que dicen que el último papa fue Pío IX. O sea, claro, ya cuando nos ponemos cada uno a tener nuestras propias ocurrencias, imagínate. Al final van a llegar al pobre San Pedro, que va a quedarse sin sucesores de este paso. Bueno, vamos a leer el mensaje, que es muy bonito, del 15 de agosto del 83, al padre Gobi. ¿De acuerdo? Fiesta de la Asunción de María al cielo, en la luz del paraíso. Y he elegido este mensaje porque también tenemos que pensar en la gloria del paraíso para animarnos, que de eso se trata, la gloriosa Asunción.
Hoy os quiero espiritualmente aquí arriba en el paraíso, hijos predilectos, para que podáis llenaros de confianza y de esperanza, contemplando a vuestra Madre Celeste, asunta a la gloria del cielo, también con su cuerpo. Con alma y corazón, mirad el paraíso que os espera. El paraíso es vuestra verdadera meta. No habéis sido creados para la vida terrena, que no obstante tanto os absorbe, os fatiga y os consume. La vida sobre la tierra es como una larga y dolorosa sala de espera que debéis sufrir para entrar en el reino que os ha preparado el Padre Celeste. En este reino, mi Hijo Jesús tiene ya predispuesto un sitio para cada uno de vosotros. Los ángeles aguardan gozosos vuestra llegada, y todos los santos ruegan y arden de amor en espera de que cada puesto sea para siempre ocupado por vosotros. Hoy es necesario mirar más al paraíso que os espera, si queréis caminar con serenidad, con esperanza y con confianza. A la luz del paraíso comprenderéis mejor el tiempo que vivís. Es tiempo de sufrimientos, es el tiempo descrito en el Apocalipsis, en el que Satanás ha instaurado en el mundo su reino de odio y de muerte. Los más pobres, los más frágiles, los más indefensos, mis pequeños, están así con frecuencia agotados de sufrimientos que día a día se hacen más grandes. Oh, el Señor abreviará el tiempo de la prueba mirando vuestra fidelidad y vuestro dolor. Pero para que podáis ser consolados, debéis hoy mirar al paraíso preparado para vosotros. A la luz del paraíso que os espera, sabréis leer mejor los signos de vuestro tiempo. Los días que vivís son perversos, porque los corazones de los hombres se han vuelto áridos y fríos, cerrados por tanto egoísmo y ya no son capaces de amar. La humanidad camina por la senda de la rebelión a Dios y de su obstinada perversión. Por eso los frutos que hoy cosecháis son malos. Son los del odio y la violencia, los de la corrupción y la impiedad, los de la impureza y la idolatría. Vuestro cuerpo ha sido elevado a la categoría de ídolo y se busca el placer como supremo valor. ¿Cuántos signos os manda el Señor para invitaros al arrepentimiento y a la enmienda? Enfermedades, desgracias, males incurables que se propagan, guerras que se extienden, amenazas de males inminentes. En estos tiempos, para no desesperar, para caminar por la senda de una fe inquebrantable y segura, se hace urgente vivir con la mirada puesta en el paraíso, donde con Jesús, vuestra Madre Celeste, os ama y os sigue también con su cuerpo glorioso. A la luz del paraíso que os aguarda, sabréis todo, realizarlo a la perfección en el designio que tengo sobre cada uno de vosotros en estos tiempos de la gran lucha entre la mujer vestida del sol y su adversario, el dragón rojo. En el profundo desapego del mundo y de las criaturas, os haréis verdaderamente pequeños, confiados, humildes y buenos. Caminaréis por la vía del desprecio del mundo y de vosotros mismos. Seréis capaces de mortificar los sentidos y volveréis a ofrecerme el don de vuestra penitencia. Deseo que se vuelva también a la práctica del ayuno, tan recomendado por Jesús en su Evangelio. Así os haréis verdaderos discípulos de Jesús y difundiréis en vuestro derredor su luz en este tiempo invadido por las tinieblas. Por esto os invito hoy a mirar al paraíso que exulta en el misterio de la asunción corporal de vuestra Madre Celeste, que a todos os anima y bendice. Magnífico, Agustín. Pues creo que con estas palabras concluimos hoy la celebración de estos 75 años en los cuales el Papa Pío XII definió el cuarto dogma mariano y ya estamos caminando cada vez más cerca de ese quinto dogma mariano que tanto odia la antiiglesia. La Virgen decía en este mensaje que acabas de leer que era urgente poner la mirada en el paraíso y el paraíso en la tierra es Jesús Eucaristía. Por eso los enemigos quieren apagar esa luz de Jesús Eucaristía, la luz del mundo, y quieren acabar con la transustanciación. Mientras podamos y tengamos tiempo, pongamos la mirada, los ojos en Jesús Eucaristía, entre la Eucaristía y la parusía, como decimos en Umbe, la vía sacra, entre la Eucaristía y la parusía. Una última palabra, 30 segundos y terminamos, Agustín. Sí, bueno, van a ser un poquito más de 30 segundos, Arturo, porque esto es importantísimo. Voy a tratar de condensarlo. El 15 de agosto del 97, la Virgen al Padre Gobi, otro día de la Asunción, le dijo: la reina resplandece a tu derecha. En Umbe,
hay dos momentos en los cuales se ve que la Virgen pone a su izquierda a los que participan de la Asunción. Entonces, si ella está a la derecha de Jesús, de Dios, por eso nos pone a su izquierda, para que estemos con Dios. Y invito, tomen nota a que se trabajen estos 3 mensajes de Umbe, que son los 3 momentos en los cuales la Virgen dijo: vengo por toda la humanidad. La Asunción, la parusía, los arrebatamientos. 25 de julio del 71. Ahí ella habla del milagro, que será el último esfuerzo del cielo para evitar la condenación de los pecadores antes de que sean considerados cizaña. Y ahí dice la Virgen: vengo por toda la humanidad. A partir del milagro, ya nos acercaremos a la parusía, claro, porque el milagro, lógicamente, estará entre el aviso y la parusía. A partir del milagro, vengo por toda la humanidad. Primer momento en el que ella lo dice, el vengo por toda la humanidad. Segundo momento, el 19 de septiembre del 71, en Umbe, dice: vengo por toda la humanidad. Y en ese mensaje, que coincide con el aniversario de la Salet, ella toma fragmentos, ni más ni menos, que del capítulo 14 del Evangelio de San Juan, totalmente parusíaco. Dice que hay muchas moradas preparadas en el cielo, vendrá por vosotros, lo mismo que dijo Jesús a sus apóstoles, capítulo 14 del Evangelio de San Juan. Y el tercer momento es un momento de inminencia antes de que comiencen los castigos. Dice el 26 de septiembre del 71, vengo por toda la humanidad. Y en ese mensaje hay una visión tremenda en la cual se observa cómo un barco llega al puerto de Santander, provincia donde está Garabandal. Esto fue dicho en Umbe, para que veamos que son inseparables Garabandal y Umbe. Un barco que llega por el mar envuelto en llamas, la bestia del mar. Y en la tierra se produce el derrumbamiento de una casa de pisos, de un edificio, la bestia de la tierra. Con esa visión de un barco en llamas llegando por el mar a la tierra, donde se produce un derrumbamiento, nos está diciendo que se acerca el momento en el que los dos alfiles ya se ponen de acuerdo para llevar a culmen lo profetizado para la mitad de la semana de Daniel, la supresión del sacrificio perpetuo y la imposición de la marca de la bestia. Y a continuación, ella vendrá por toda la humanidad, la parusía, que la pedagogía es maravillosa. Así que, como siempre, invitamos a que se trabajen estos mensajes. Pues nada más, Arturo, muchas gracias. Creo que ha quedado un programa bastante condensado. Sin duda, muchísimas gracias por tu trabajo y damos gracias a Nuestra Señora por, bueno, pues porque nos ha dado todo lo que nos ha dado como buena madre, la mejor de todas, y con estos misterios de estos dogmas marianos, pues nos encamina hacia el camino de la santidad del cielo. A la espera del quinto dogma, María Corredentora, medianera de todas las gracias y abogada, pues estamos en esa última fase hacia el quinto dogma. Agustín, muchas gracias por todo. Oh María sin pecado concebida, Rogad por nosotros, que recurrimos a vos. Amén. Oración a Nuestra Señora de todos los pueblos. Señor Jesucristo, Hijo del Padre, manda ahora tu Espíritu sobre la tierra. Haz que el Espíritu Santo habite en el corazón de todos los pueblos, para que sean preservados de la corrupción, de las calamidades y de la guerra. Que la Señora de todos los pueblos, que un día era María, sea nuestra abogada. Amén.